Entonces hemos empezado por trabajar en una teoría con una aplicación práctica. Que no se olvide, porque cuando hablamos de teoría parece que muchos ¿no? se echan para atrás como si no fuera necesario. Hemos encontrado problemas de ese tipo. Y lo demás fue una teoría que tuvo una realización práctica. Entonces nos planteamos ese problema, el problema del fundamento de una actividad nueva, de un mundo nuevo. Parece muy ambicioso, pero por algo tiene que empezar. Así que vamos a empezar por donde, por decirlo así, se activó la motivación de todo esto, que es por el internacionalismo. Lo voy a leer porque es una definición que hicimos y me voy a parar en cada uno de sus puntos. Podemos entender el internacionalismo como una alianza fraternal que tiene como fin presente constituirse en vanguardia organizada de denuncia, resistencia y lucha a nivel internacional contra toda forma de imperialismo, en cuanto que este es la manifestación más violenta y devastadora en todos los sentidos de dominación de clase. Asimismo entendemos como alianza fraternal el vínculo unitario fundamental de toda lucha antiimperialista y por ende anticlasista, por cuanto que es la dimensión subjetiva más sólida de nuestra sociabilidad y por tanto el embrión de un futuro sujeto universal revolucionario que como tal sería el fin de todas las clases sociales y el habitante de una patria sin fronteras, que no es otra que aquella que de hecho siempre ha sido, la tierra de todos. Voy a pararme a detallar un poco los conceptos que aparecen, digamos, en esta definición. En primer lugar, alianza fraternal. No lo entendemos, por lo menos nosotros, como se definió en la Revolución Francesa, que todavía sigue vigente, ¿no? El hecho de igualdad, fraternidad, ¿no? Y libertad. No es esa igualdad, esa es una igualdad formal, esta es una igualdad con contenido. Esta igualdad con contenido y siendo fraternal está apelando a unos sentimientos humanos en un sentido muy específico. O sea, no se puede ser fraternal simplemente de palabra, o formalmente, como tanto también se da en la religión. Pues en cualquier forma de lo formal es fácil de realizar. ¿Qué pasa cuando la alianza llamamos fraternal? Estamos planteando que los sentimientos más humanos, aquellos que realmente nos hacen sociales, emerjan, porque la fraternidad está reprimida. Esa es una de las tesis, todo esto no se puede demostrar, por decirlo así ahora, ¿no? Pero es una de las tesis de las que partimos. La historia es historia de la represión de muchas dimensiones del ser humano, por eso las cosas no pueden funcionar. Y represión es ignorancia. Ignorancia, muchas veces lo he dicho, no simplemente es un vacío, es una cosa mal rellenada. Se ha rellenado un vacío con algo que no es propio. Entonces ese relleno limita las posibilidades de realización de las personas. Por eso, insisto, la cosa tiene más enjundia de la que parece. Hablamos muchas veces de fraternidad en circunstancias especiales, en otras, pues la verdad que se revela ese sentimiento de fraternidad, pero después hay una especie de reflujo de esa marea fraternal y otra vez caemos en las posiciones, ¿no? cotidianas de nuestra vida y nos olvidamos, ¿no? de lo que es eso. Y por eso le hago mucho hincapié en esto de lo fraternal, porque es un sentimiento, el sentimiento más amplio que implica la vinculación de los seres humanos como seres sociales. Sin fraternidad no somos sociales. Un problema que se planteó el marxismo y que además él lo enunció es que el hombre era un ser social y eso también se entiende de muchas maneras. Para la burguesía, que surgió a partir del Renacimiento, después se desarrolló con toda su hegemonía del siglo XIX y ahora está en decadencia, pero tiene una fuerza enorme su pensamiento porque se ha vuelto invisible. ¿Y qué sucede con la fraternidad? Pues que como he dicho anteriormente y me reitero, para ello es formal. ¿Y qué es ser social? Simplemente porque nos necesitamos unos a otros. Dice cualquier, digamos, ¿no? pensamiento individualista, es que nos necesitamos, es que eso es obvio, que nos necesitamos. Una persona sola no puede hacer tantas cosas. Entonces es un sentido práctico de lo social. Lo social sería un instrumento para relacionarnos como individuos, que es el átomo social, pero es que no somos átomos, es que no podemos ser, por muchas razones, átomos. Siempre somos seres sociales, aprendizaje por un lenguaje universal. El yo propio que tenemos, este yo, se ha desarrollado gracias a un lenguaje. Sabemos que cuando no hay lenguaje no hay yo. Curioso, ¿no? Por lo tanto, nuestro individualismo es un individualismo social. El problema es que como lo social no funciona, el yo tampoco. Tenemos que encontrar nuestro ser social. Y el ser social tiene varias dimensiones. Una es todas las dimensiones que hay del ser humano.
sentimiento fraternal, un pensamiento universal con relación a la comprensión de lo que llevamos a cabo, de lo que estamos realizando, más universal, nuestra voluntad. Todo eso está condicionado por lo social, pero no que lo condicione para limitarlo. Eso es cuando existe una sociedad jerarquizada, donde existe un referente que limita el desarrollo de los demás. Entonces surgen las valoraciones ambiguas, lo que nos desvaloriza este nos comparamos demasiado. Todo eso es un fenómeno antifraternal. Por eso este curso que queremos dar, por decirlo así, ¿no? Esta ponencia que queremos dar, queremos hacer hincapié no solamente, digamos, sobre conceptos así generales de fraternidad, de solidaridad, todo eso, no, queremos profundizar en lo que es el ser social, y eso tiene que quedar claro, porque creemos que somos sociales simplemente porque nos necesitamos uno a otro, pero eso no es. Por lo tanto, la primera meta del internacionalismo como alianza fraternal es eso, profundizar en la fraternidad. ¿Para qué? Para que emerja nuestra plena sociabilidad, sencillamente para que nuestro ser social se actualice, que está reprimido. Y eso se manifiesta, incluso la literatura lo pone a menudo, ¿no? Como en circunstancias especiales emerge esa fraternidad. El hombre en las situaciones, digamos, más difíciles se siente hermano del otro e incluso existe cierta felicidad y paz. Porque la relación con los otros, digamos, ¿no? Ha encontrado, digamos, su punto de equilibrio, su verdadera, ¿no? Esencia. Cuando desaparece esa situación, vuelve de nuevo, digamos, ¿no? A la andada individualista, y ya no se reconocen como se reconocían en esos momentos. Bien. A continuación hemos puesto el concepto de imperialismo. Ya Rosa María ha explicado algo de lo que entendemos por imperialismo, pero yo quisiera hacer aquí un trabajo que se hizo, que también queremos profundizar aquí, como el imperialismo siempre es un poder heterónomo, o sea, externo a una comunidad, que no surge de la propia comunidad, sino que se impone desde fuera a una comunidad humana a otra con historias y valores diferentes, y esto es importante, e inferior capacidad de fuerzas destructivas. Esto quiere abarcar, digamos, ¿no? Un poco el imperialismo de todas las épocas, desde las épocas más antiguas a las actuales. Cuando vemos los imperialismos diferentes que se han desarrollado, ¿no? En Roma, en Persia, en Egipto, vemos que siempre sucede lo siguiente: una comunidad extraña a otra se impone. O sea, una fuerza externa a otra se impone. No emerge de la propia comunidad esa fuerza, sino que es externa. Lo digo porque esto conviene quedarse con ello, porque después, cuando hago la crítica a los actuales referentes ideológicos de la izquierda actual, resulta que han caído en ese defecto. Son comunidades con diferentes historias, y atento, porque siempre que una comunidad se valora como diferente a la otra, solemos conocemos las personas continuamente, que vemos, digamos, más nuestras virtudes y más los defectos de los otros. Y entonces, claro, siempre nos ponemos por encima, porque evidentemente podemos reconocer nuestros defectos, ¿no? Y es difícil, pero cuando nos ponemos, digamos, frente a otras comunidades, a no ser situaciones muy críticas, generalmente, digamos, no miramos más, digamos, ¿no? Nuestras virtudes o supuestas virtudes y más los defectos de los demás. Y de alguna manera siempre se considera, digamos, un pueblo superior a otro. Eso está todavía muy vigente y lo estamos viendo en lo que está sucediendo, ¿no? A nivel, digamos, ¿no? Incluso de Europa. Siempre consideramos que nuestros valores son superiores. Eso es un defecto precisamente de vivir compartimentado en el proceso histórico y actualmente. Y insistimos, y se vuelve a insistir, que las fronteras, ¿entienden?, ¿no? Se pueden regular mediante leyes, etcétera, etcétera. Hablaremos de eso porque eso también va contra el anti-internacionalismo. O sea, es anti-internacionalismo, perdón. Y por último, con respecto, simplificando mucho, tenemos que, ¿qué pasa? Pues si una sociedad, por muy numerosa que sea, tiene, digamos, ¿no? Una fuerza destructiva superiores a la otra, pues puede volver imperialista. Eso ha pasado cuando se ha hecho un descubrimiento tan simple como, por ejemplo, las escuelas.
visigodos, ¿entiendes? ¿No? Encontraron la escuela y entonces manejaban el caballo mejor que los romanos y le infligieron una derrota valentiniana impresionante, cosa que, ¿entiendes? ¿No? Los romanos se dieron cuenta. En ese momento a los visigodos se les empezó a respetar. Se habían convertido en una fuerza militar de poder destructivo, ¿no? Mayor que precisamente que los romanos, y eran inferiores en muchos aspectos. Por eso ese factor es importante. Desarrollo, digamos, de las fuerzas destructivas. Nosotros lo llamamos fuerzas destructivas, ¿no? Hay fuerzas constructivas, ¿no? Fuerzas productivas y fuerzas que son destructivas. Todas las armas son fuerzas destructivas. Esas son, en líneas generales, lo que entendemos. Y después hemos puesto unos elementos esenciales del imperialismo, como son, pues, una acentuada división social del trabajo. Cuando una sociedad está muy dividida en su división del trabajo, hay unos que mandan, unos que saben mucho, otros que saben menos, están especializados en sus respectivas profesiones, otros que saben muy poco, ¿no? Y una masa, digamos, ¿no? Que está dominada, entendiendo, por su gran ignorancia. Eso no quiere decir que los que sepan lo que tienen que saber, ¿no? Porque todo está, digamos, transido, saturado de ideología, de conceptos falsos que sirven para legitimar la jerarquización de esa sociedad. Y eso es importante. Entonces, una fuerte división social del trabajo no implica que no haya división social del trabajo, sino que tengamos la comprensión, cada uno, de lo que tenemos que tener. A ver si me explico. No pido que cada uno, por decirlo así, sea, digamos, pues como cuando se construye una casa, que todos los que trabajan en ella sean ingenieros o arquitectos. Pero a nivel social sí conviene que cada uno comprenda las leyes de esa sociedad. No las leyes que ponen los políticos, sino las leyes de funcionamiento, cómo una sociedad funciona, cómo una sociedad vive, cómo una sociedad se recrea, se regenera, cómo una sociedad dinámica y crea. Esas leyes tenemos que comprenderlas, porque es nuestra vida social. Si no las comprendemos, alguien, ¿entiende, no? Se pone, ¿entiende? Y nos dice que es esto y tiene que ser así. Ese es un límite de nuestra percepción de nuestro propio ser social. La jerarquización social viene precisamente de esto, de esa división social jerarquizada. ¿Y qué sucede cuando hay jerarquización social? Decimos, todos somos uno, ¿no? Se da un fenómeno entre estratos de la población que tiene diferentes estilos de vida. No se puede evitar, siempre que hay una diferenciación de clase, se dan diferentes estilos de vida. Y se produce el efecto que llamamos extrañamiento. No tenemos el mismo destino unos que otros. Se lucha actualmente porque todos tengamos, digamos, ¿no? Las mismas oportunidades, pero no tendría por qué ser eso si existiese, digamos, una verdadera igualdad fraternal. Porque cuando vivimos en familia, no le damos, por decirlo así, las mismas oportunidades, sino que los tratamos igual. No decimos, si tú haces esto, pues tú debes estar mejor, tener una ropa de mejor calidad, o comer mejor, o comer peor. Ahí no hay igualdad de oportunidades, sino que, entiendan, no tienen igualdad. Las oportunidades quedan para otra cosa. Esa es otra cosa. Una sociedad fraternal no tiene que ser una sociedad que compitan por las oportunidades, como ya dicen ahora, el ascensor social, ¿no? Eso no lo puede decir una persona que se llama de izquierda, lo dicen los de izquierda precisamente. No puede ser eso. Entonces se da el extrañamiento. ¿Y quién gana? Efectivamente, el estilo de vida, por decirlo así, nos parece más atractivo. Eso se ve hoy en la juventud y se ve mucho, ¿no? Ese estilo de vida que parece más atractivo al que queremos, sin preguntarnos, hoy se dice si es sostenible, o si es bueno subjetivamente. Eso ya es otra cosa. Porque claro, que es sostenible o no sostenible lo tenemos clarísimo. Sostenible no es. El estilo de vida, digamos, ¿no? De las clases, digamos, ¿no? Más altas no es sostenible ni generalizable al resto de los miembros. Eso es, por decir, un hecho objetivo. Pero el hecho subjetivo es bueno que queramos imitar eso, es bueno, ¿entiendes? ¿No? Que queramos, digamos, ser como ellos, etcétera, de todas estas cosas. Es bueno que deseamos, digamos, que todos los cambios ponernos al día, continuamente, en un frenesí de moda permanente, de una vorágine que se pierde más continuamente en querer, que nunca es suficiente. Eso es un daño subjetivo tremendo. Se está jugando, digamos, ¿no? Con algo muy importante, que es el crecimiento maduro, seguro, estable de la persona. Sencillamente, no se puede madurar. Es que así no se puede madurar. Una cosa que la experiencia histórica nos ha dado en todas las épocas es que siempre ha habido un grupo humano que se ha dado cuenta, ¿no? Cuáles son las condiciones de la madurez, para llegar a la madurez. Y por supuesto la capacidad de poder renunciar a unas cosas para trabajar en otras.
Eso se ha perdido porque estamos viviendo en lo que yo llamo la etapa del mercahombre. Está muy condicionado. El mercahombre quiere decir que el hombre está muy condicionado, ¿no?, por lo que se llama el mercado y sus ofertas permanentes. Esa es otra de las causas que, como la oferta es permanente, el imperialismo tiene que ser permanente, ya que hay una interdependencia continua entre estados diferentes donde necesitamos ahora mismo pues todo lo que es las materias primas, recursos, etcétera, de lo que tienen otros pueblos. ¿Y cómo lo conseguimos? ¿Mediante el diálogo? No, mediante el desequilibrio de poder. Todo diálogo es de verdad un diálogo cuando tenemos el mismo poder. Desde el momento que no tenemos el poder es una falacia eso de hablar diálogo. No, está pesando la diferencia de poder. Yo te puedo hacer mucho más daño que tú a mí. Claro, el lenguaje diplomático no contempla esas cosas. El lenguaje diplomático dice otra cosa, ¿no? Aquí establecemos, entienden, un diálogo, todos quedamos, digamos, contentos, etcétera, etcétera. De eso nada. El desequilibrio de poder condiciona el diálogo. Por lo tanto, las fronteras son un condicionamiento permanente de diálogo porque unos países son mucho más poderosos que otros. Imponen, digamos, ¿no?, al final su criterio. Y si no lo imponen, tenemos el imperialismo, digamos, ¿no?, descarado que estamos viviendo continuamente todavía ahora. La legitimación ideológica de los privilegios es otro factor que también contribuye al imperialismo. Estamos siempre legitimando privilegios porque yo heredo esto y tengo derecho a heredar lo otro y se van acumulando herencias, ¿no?, porque tuvo alguien tiene un mérito histórico impresionante y entonces pues los nietos, los bisnietos, los tataranietos, todos tienen que recibir, digamos, ¿no?, el fruto de un mérito de una persona, y sin embargo nos llamamos individualistas y a cada uno se le reconoce por su hecho. Y por último, lo que hemos dicho, ¿no?, el desarrollo de un poder militar más o menos organizado, es decir, una fuerza destructiva. Estos son otros componentes, ¿no?, del imperialismo. Otro concepto que nos aparece es la clase. Y aquí ya quiero adelantar un poco los referentes ideológicos de la izquierda actual, sobre todo los posmodernos, los llaman posmodernos. No reconocen la existencia de clases. No existe clase. La sociedad ya no se puede, digamos, ¿no?, analizar en función de clase. Empezamos por algo muy grave porque se da un paso hacia atrás con relación al marxismo. Yo no digo que el marxismo no sea criticable. Es una ciencia, empieza con una ciencia y la ciencia se equivoca. La ciencia tiene muchos límites, muchas veces, ¿no? La ciencia empieza con Copérnico, la ciencia de la astronomía, un poco más seria, ¿no? Pero Copérnico cree que el Sol está quieto, ¿no?, y defiende la tesis, por lo cual no era así, ¿no? O sea, la ciencia no significa que no se equivoque, sino que tiene capacidad para reconocer sus errores, que eso hay que tenerlo muy en cuenta. La diferencia entre lo que no es ciencia y no es que un error de lo que no es ciencia no tenemos capacidad de tener para reconocerlo, pero un error de lo que es ciencia sí tenemos capacidad para reconocerlo. Es la diferencia. Entonces, pues el marxismo tuvo sus limitaciones. ¿Y qué ha pasado? Pues cuando se ha hecho la crítica del marxismo, casi siempre se ha ido hacia la derecha. No sé si os habéis dado cuenta. Siempre ha sido lo que se llama revisionista, siempre girando hacia la izquierda, nunca, ¿no?, yendo más allá. Ese ha sido, digamos, uno de los momentos de crisis que tuvo el marxismo ya al poco tiempo de empezar, con el desarrollo de la socialdemocracia alemana. Pero es que ahora lo estamos viviendo ya de una manera radical. El marxismo ha sido cuestionado por la izquierda. Entonces, desde ese punto de vista, la izquierda ha dado un salto mortal, desde el punto de vista para seguir siendo izquierda, que es lo que quiero también tratar un poco más despacio aquí. Resumiendo un poquito, ¿no?, con relación a lo internacionalismo. Frontera, el internacionalismo busca diluirla progresivamente, no reforzarla, porque estamos situados en el terreno de la burguesía tradicional, como ha dicho José María. Reforzarla, al contrario, nos lleva a una compartimentación siempre, ¿entiendes?, ¿no?, donde cada estado es un misterio en el fondo para otro, porque claro, no se puede decir, ¿entiendes?, ¿no?, cuáles son los planes de cada estado, porque entonces el otro cambia de planes. Pasa como con las empresas que guardan, digamos, sus secretos comerciales con el fin, ¿entiendes?, ¿no?, de irrumpir en el mercado, ¿no?, y sorprender a las demás empresas. Estamos actuando como empresas privadas. ¿Por qué? Porque el sistema que nos rige es el del capital. Y entonces resulta que a
nivel territorial, cada Estado se convierte en una especie de empresa privada con muchas relaciones fuera, como puede ser una multinacional, pero que tiene que proteger, digamos, sus planes, sus proyectos. Entonces hay un misterio entre Estados. Cuando ya empieza a volverse sospechosa la cosa, y empieza a hacerse peligrosa la situación, que es lo que estamos viviendo entre ahora Ucrania, Rusia, Estados Unidos, todo eso, ¿no? Nadie sabe ya cuáles son las intenciones del otro. Y así empezó la Primera Guerra Mundial. Nadie sabía cuáles eran las intenciones del otro. De momento empezaron a movilizar y todavía muchos historiadores no saben por qué empezó. No saben cuál fue, digamos, ¿no?, el movimiento que provocó ya la reacción. Y pasado ya esto, vamos a tratar los bloques del seminario, que si es posible se realizará. El primero que tengo aquí es el referente ideológico de la izquierda, ¿no? La formación de un nuevo sujeto social. Vamos a ver. He hablado de la izquierda. Le voy a llamar algo que parece, digamos, un poco chocante porque es contradictorio. Le digo izquierda reaccionaria. ¿Por qué le llamo reaccionaria? Reaccionarios sabemos lo que es, ¿no? Es aquellos que tenemos dar un salto y se apoyan en valores del pasado. No crean nuevos valores, sencillamente. Decía Nietzsche que un filósofo es el que crea nuevos valores. Desde luego, la filosofía de la nueva izquierda se ha resentido de tal manera que nuevos valores no son capaces de encontrar, pero sí han vuelto a los antiguos. Recuerdo las declaraciones de Álvaro García Linera, ¿no se llama así? Vamos a ver a los valores, ¿entiendes, no?, a las libertades burguesas. Él mismo reconoce que hay libertades burguesas, por otra parte, pero las libertades burguesas son lo mismo que las libertades de este trabajador colectivo que nosotros queremos hablar, del sujeto este social, ¿entiendes? No, de verdad fraternal, ¿son las mismas o es otra cosa? Pues no, es lo mismo. Volver a un esquema de libertades del siglo XIX, que fue cuando cogió su auge, se inició la declaración de verdad, ¿no?, y a los filósofos del siglo XVII y XVIII, es reaccionario. ¿Eso no tiene importancia? Claro, tiene repercusión en todo lo demás. Tiene repercusión en algunos puntos que he puesto yo aquí. Primero, si las libertades son burguesas, evidentemente tenemos que conservar, digamos, ¿no?, el producto propio de la burguesía en el terreno económico. ¿Cuál es ese producto? El mercado. El mercado, dicen, siempre ha existido, pero ha existido subordinado, digamos, ¿no?, a modo de producción diferente. Era el que relacionaba lo que yo llamo economías extrañas entre ellas. No era una sola economía, sino que el mercader se trasladaba y comerciaba con un modo de producción, según el lenguaje marxista, con otro modo de producción, y etc. Pero al acoger la libertad burguesa no tenemos más remedio que acoger la forma como esa libertad se objetiva de una manera fundamental, y eso lo dicen todos los pensadores burgueses. ¿Cómo se objetiva? O sea, una libertad tiene que objetivarse, una libertad no puede ser vacía, en abstracto, ¿no? Yo soy libre, pero no sé qué hacer. No, ser libre es para llevar a cabo una realización. Si no puedo hacer nada, es como cuando se está preso. Cuando se está preso no se dice que está libre. ¿Por qué? Porque realmente podemos tomar poca iniciativa y llevar a cabo pocas realizaciones. Por lo tanto, la libertad burguesa es una especie de potencial de poder objetivar, o sea, llevar a cabo una realización que es la propia de la burguesía, crear una empresa propia en el mercado. Esa es la objetivación de esa libertad. De hecho, la mayor parte de los pensadores burgueses, de los políticos burgueses, lo que han defendido ha sido eso, de Adam Smith, ¿no? O sea, esa libertad es inalienable, no se puede tocar. ¿Por qué? Porque es la manera fundamental como ellos han reconocido como libre. Yo tengo que tener posesión de algo y que alguien, ¿entiende?, ¿no?, cumpla mi voluntad. Porque soy el más libre, el más decidido, el más emprendedor, etc. Con todas las calificaciones que le estamos dando ahora, o que se dan ellos a sí mismos. Esa es la primera consecuencia. Seguir con el mercado, pero el mercado es la relación entre empresas capitalistas. Por lo tanto, seguir. Y dicen, pero eso se puede regular de diferentes maneras. Bueno, eso se viene haciendo ya desde muchos años. O sea, que hemos vuelto hacia atrás, reaccionarios. Otro de los postulados de la nueva izquierda es la política es lo fundamental de lo social. O sea, lo social es la política, no lo económico, como decía Marx. Eso podemos estar más o menos de acuerdo en lo económico, pero evidentemente la política siempre surge porque hay problemas sociales. El marxismo decía
La política responde y el Estado responde a los problemas sociales de desigualdad, de la distribución de la riqueza, ¿no? Del conflicto de los hombres, porque unos son mandados por otros, unos tienen la propiedad, otros carecen de ella, etc. Todo eso lo sabemos, ¿no? Entonces, si mantenemos de nuevo la política, es porque pensamos mantener las desigualdades, sencillamente. Y hemos quitado, digamos, la economía, por lo menos desde el punto de vista, como el factor determinante de los cambios, que era lo que decía Marx. Se ha abandonado a Marx en la economía. Digo que se puede estar de acuerdo o no con eso, pero hemos convertido a la política en el factor esencial social, o sea, lo que es propiamente social. No es nada nuevo, porque resulta que cuando Marx hizo la clasificación histórica de los modos de producción, dijo, lo dominante en Roma es la política. Y Nietzsche también estaba de acuerdo, y Maquiavelo también. Decía, la política es lo fundamental, ¿entiendes? ¿No? Para Roma. De hecho, Maquiavelo en su escrito, ¿no? Tiene uno sobre, digamos, ¿no? Sobre que todo el análisis de Roma, porque eran, digamos, eminentemente políticos. Si ahora ponemos la política por encima de las demás determinaciones sociales, además praxis sociales, ¿qué hemos hecho? Volver a Roma. Todo va cuadrando. Eso es reaccionario. Otro postulado de ello, el lenguaje conceptual, ¿no? Fuera, metáfora. Esto lo hemos visto, digamos, ¿no? En los discursos de la izquierda, en las intervenciones propagandísticas. El lenguaje es metáfora. Entonces, incluso los conceptos de la ciencia, algunos de ellos no son tan atrevidos que ya son puras metáforas, no son relaciones. Vamos a ver, un concepto es una relación entre partes que reproduce la relación, entienden, ¿no? Que ves, digamos, ¿no? En lo eterno, en el objeto. Pero si vamos al lenguaje metafórico como esencial de la política, que os dais cuenta que es propagandístico en el fondo. O sea, un lenguaje que se puede utilizar en un momento y después lo abandonamos y le damos otro contenido. ¿Qué sucede con eso? Que hemos vuelto, digamos, ¿no? Al lenguaje preconceptual. O sea, al hombre, digamos, ¿no? de las cavernas. Porque tenía un lenguaje metafórico, no habían desarrollado, digamos, ¿no? Un lenguaje como nuestro, conceptual, que abarca más, sino que son para realizaciones concretas. Un lenguaje metafórico no sirve nada más que para llevar a cabo relaciones limitadas, concretas. Yo no puedo desarrollar una ciencia con un lenguaje metafórico. Tiene que formalizarlo más. Entonces, ahí ya hemos vuelto ya a la prehistoria. Vamos, el salto. Y eso por utilizar la política. La esencia de la sociedad, hemos dicho, ¿no? Hemos dicho que para ellos son políticas, pero por otra parte, al mantener la otra forma de sociabilidad, que es el mercado, el mercader, el contrato, la esencia del contrato, hemos vuelto otra vez, digamos, ¿no? a la esencia de lo que consideraba también el Burger, que era la sociedad. Un contrato entre los hombres. ¿Dónde está la economía? ¿Dónde está el lenguaje científico de Marx? ¿Dónde está todo esto? Ha desaparecido. ¿Y dónde está, cómo definía Marx el trabajo? Perdón, el ser humano. Los marxistas, durante un tiempo, definían, digamos, al ser humano, la esencia del ser humano decían es el trabajo. Ahora se paga por no trabajar. Eso es una desocialización total del hombre, porque el trabajo precisamente es la actividad inteligente de la vida, de toda forma de vida. A ver si me explico. Han renunciado, digamos, a la propia esencia de una actividad que es esencial para la reproducción de toda forma de vida. Eso tenía que ser claro, y sobre todo para los que se llaman de izquierda, ¿no? Hasta un gusanito tiene una actividad que es para mantener su gusanidad, digo yo. Crea un medio propio, quiere experimentarse como gusano, pero para eso tiene que llevar la actividad que le es propia. Entonces, orada, ¿no? Hace cavernita, ¿no? Un topo hace lo mismo, un pez exactamente lo mismo. Ellos contribuyen a formar un medio que es propio, sencillamente. Eso es inteligencia. Una planta, ¿no? Echa la semilla, y las plantas vemos que muchas veces no penetran incluso la piedra. ¿Y cómo la ponen? La van conformando, conformando hasta formar un medio propio. Eso es inteligencia. Pero eso es razón también. Entonces, quitamos eso también. ¿Con qué nos quedamos? Si el trabajo no tiene valor, porque ya ni se nombra. Hay trabajo, no hay trabajo, es igual. Eso ya no son las circunstancias, cómo se encuentra el mercado, cómo se está valorando el capital, etcétera, etcétera. Pero
Pero algo tan esencial como es el trabajo, que es igual, la actividad inteligente de la vida, inteligente porque crea su propio medio y además lo cuida. Porque nosotros mismos estamos actuando permanentemente de esa manera. ¿Entendemos? Vamos creando un medio propio donde nos sintamos nosotros mismos. Eso es lo que pretendemos. Que después nos salga o no nos salga es porque no somos bastante inteligentes para crearlo, que es otra cosa. Pero allí donde nos fijemos un poquito, estamos siempre, ¿no?, trabajando y elaborando de una manera reflexiva, ¿no? Ahora, esto hay que convertirlo en reflexivo. Estamos siempre trabajando para crear un entorno propio, que sea nuestro, para sentirnos, digamos, nosotros mismos. Igual que el león, si quiere sentir, digamos, como león, el gusano como gusano, el ser humano se quiere sentir humano en su medio. Y para eso trabaja. Trabaja en muchos aspectos. Hay que trabajar en todo. Es cuando en las relaciones personales, igual. Una relación personal hay que trabajarla. Lo tenemos que trabajar con nuestros compañeros, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con los extraños, para que sentirnos en un medio propio. Y eso es trabajo. Eso se ha olvidado. El trabajo es simplemente ir a trabajar a la empresa y se acabó. Hombre, no, el trabajo es mucho más. Lo que estamos haciendo aquí es trabajar precisamente para encontrar un medio propio. El internacionalismo es la creación de un sujeto vivo, fraternal, que crea un espacio y un mundo propio. En eso vamos. Se consolida de nuevo la idea de Hobbes, el filósofo del Leviatán, del Estado, porque el hombre es un lobo con el hombre, hablando, digamos, que el antagonismo social es irreductible, porque eso también es de Néstor Laclau, ¿no?, el filósofo de la nueva izquierda, es irreductible. Por lo tanto, como no se puede reducir el antagonismo social, pues la política también es esencial, el antagonismo. O una idea que va tanto contra el anarquismo clásico, contra el marxismo. El marxismo quería la eliminación del Estado progresiva, no el Estado, porque el Estado existe porque existen clases, y el anarquismo también, nunca ha querido, digamos, el Estado y saber nada de la política. Otra renuncia más. Entonces, ¿cómo se le podría llamar a esta izquierda? Yo no se me ocurre sino que es reaccionaria. Por lo tanto, ¿de dónde progresamos? Hacia atrás. Regresamos, sencillamente, y esto tiene unas consecuencias muy importantes para el desarrollo, digamos, de lo que queremos, ¿no? Sentirnos más humanos, más sociales, y transformar las cosas, que no están nada de bien. Y por otra parte, otra cosa es que cuestionan la razón. Yo sé que la razón está desprestigiadísima, tengo mucha experiencia en eso. El problema es que nadie me defiende bien la razón. Porque claro, una cosa se desprestigia cuando no se conoce, entre otras, ¿no? La razón, nada. La razón es el poder de relacionarse con cada manera de ser conforme a lo que es. Es que así de sensato. La razón es la sensatez. Y la ciencia es de eso. La ciencia no va, digamos, ¿no?, a ver, digamos, a relacionarse con el objeto para destrozarlo, sino para conocerlo, para preservar sus leyes. Porque si nosotros destrozamos el objeto, ¿cómo lo vamos a conocer? Simplemente eso, muy sencillo. Es el poder de relacionarnos con cada forma de ser como lo que es lo que estamos diciendo. Y eso es trabajo. El trabajo que conserva. Trabajo que simplemente pone los límites y ve los límites hasta donde se puede, pues fuera también la razón. Y quiero leer una nota que he tomado de uno de los pensadores muy famosos, ha muerto ya, pero bueno, no ha muerto hace mucho, se llama Rorty, es norteamericano, la izquierda europea, ¿no?, digamos, no ha sido muy influenciado por él. Los americanos, digamos, se han convertido en un líder de la izquierda como entienden los americanos que izquierda, pueden tener muchísimos millones de izquierda, pero vamos, como lo entienden, ¿no? Y esto lo digo porque este es sutil, y cuando no se domina cierto lenguaje, el lenguaje que yo digo propio del sujeto social, pues estamos hablando del lenguaje del sujeto social, del que domina, ¿me explico? Vamos a ver, nosotros hemos recibido un lenguaje que no es neutral, es el lenguaje de una reproducción de un tipo de sociedad. El lenguaje es la manera, digamos, ¿no?, cómo nos comunicamos para llevar a cabo realizaciones colectivas. Y ha surgido de realizaciones colectivas, no de que uno se inventó el lenguaje. Es la realización colectiva que nos permite comunicarnos las experiencias recíprocas para conseguir el objetivo que nos proponemos. Y esa es la esencia del lenguaje. Por lo tanto, cuando estamos hablando, digamos, del lenguaje cotidiano, estamos hablando del lenguaje de clase, de una clase social, que es la que dirige, digamos, la reproducción social y se legitima ella mediante esa reproducción. Y eso no lo percibimos. ¿Cómo se puede percibir?
¿Cómo se puede decir? Por un trabajo arduo, como todo trabajo, precisamente, ¿no? Y el filosófico es fundamental. Y como es fundamental, pues también se lo han cargado, válgame la expresión, también se lo han cargado prácticamente, porque el lenguaje que ahora mismo, filosófico, que rige, yo le llamo una virusfilosofía, ahora que está de moda, ¿no? Virusofía. ¿Virus por qué? Pues vamos a ver. Sabemos que un virus trabaja de una manera, no tiene el ADN suficiente, ¿no?, para reproducirse, entonces se mete en la otra célula, ¿no?, le quita, digamos, el ADN y lo reproduce dentro de la célula con el ADN, digamos, ¿no?, de donde se ha metido el parásito. Dicho, un virus es una especie de parásito, ¿no?, que mete allí, ¿sabes?, ¿no?, coge el ADN y empieza, digamos, a producir, ¿no?, y explota la célula. Vamos. No tiene suficiente ADN para reproducirse. Pues esta filosofía que ahora rige ha hecho eso. Es fragmentos filosóficos de la filosofía tradicional, que ha reventado la filosofía y coge, digamos, fragmentos que le convienen según la situación. Por eso habla de metáforas. Utilizan también, claro, la filosofía, el lenguaje que no se puede utilizar. ¿Para qué? Para debates que dicen críticos. De eso nada. Han roto el lenguaje. Han apropiado, digamos, de una partecita del ADN de ese lenguaje. Y con eso, ¿saben? No entienden, no se va insuficiente para sus objetivos políticos, que es el combate político a ese nivel, allí donde nadie se entiende y nos quedamos con la boca abierta porque es muy difícil de coger cuando algo es parcial. Y voy a leer esto porque es una frase que cuesta un poco cogerle el sentido y además se ven, por decirlo así, se ven sensatas, se ven normal. Y dice: cuanto mayor sea la esfera de la filosofía que interactúa con otras actividades humanas, no solo con la ciencia natural, sino también con el arte, la literatura, la religión y la política, tanta más relevancia adquirirá la filosofía para la política cultural y, en consonancia, tanto más útil resultará. Por el contrario, cuanto más luche la filosofía por su autonomía, menos atención merecerá que se le preste. Voy a leerlo otra vez para que se coja, porque cuanto mayor sea la esfera de la filosofía, cuanto mayor sea la esfera de la filosofía que interactúa con otras actividades humanas, no solo con la ciencia natural, sino también con el arte, la literatura, la religión y la política, tanto más relevancia adquirirá la filosofía para la política cultural. Y en consecuencia, tanto más útil resultará. Por el contrario, cuanto más luche la filosofía por su autonomía, menos atención merecerá que se le preste. Aquí la cosa parece sensata. Porque no, la filosofía tiene que interactuar con otras actividades humanas, no solo con la ciencia natural, también la religión, la política, todo eso. Y uno se pregunta, ¿pero cuándo no ha hecho eso la filosofía? Es que lo primero que me quedo asombrado, ¿no?, ¿cuándo no ha hecho eso? Si es que desde que surgió la filosofía no ha hecho otra cosa que interaccionar con las otras actividades. Vamos, si la teoría política de Aristóteles, ¿entiendes?, y que todavía en muchas cosas, en su análisis de la democracia, ¿no?, muchos se remiten a ella, la ética todavía, ¿entiendes?, para muchos está vigente. Vamos, es lo que siempre ha hecho. ¿Por qué se dice lo que siempre se ha hecho? ¿Qué se debe hacer? La primera pregunta. Después, dice: por el contrario, cuanto más luche la filosofía por su autonomía, menos atención, por decirlo así, se le debe de prestar. Vamos a ver, ¿una ciencia tiene autonomía o no tiene autonomía? Claro que tiene autonomía, ¿no? Se le está quitando el rango de ciencia. Y es precisamente por lo que avanza. ¿Un ser humano tiene autonomía? ¿Cuanto más autonomía tiene es mejor o cuanto menos autonomía tiene? Pues claro, cuanto menos autonomía. ¿Y porque tenga más autonomía no interactúa con los demás? Fijaos que está utilizando el concepto de autonomía de una manera muy interesada, Autonomía es regirse por uno mismo, y es cuando realmente es uno libre para poder interaccionar con las otras partes, y sobre todo con las otras partes que también tengan su propia autonomía. Como yo digo, si una ley es así, al relacionarse con las otras partes, quiere que sea así. ¿Me explico? Es lo que pasa. Un hombre libre se relaciona y quiere que los otros hombres sean libres, porque es libre, autónomo, no quiere que sean esclavos. Cuando sea esclavo, sí, ¿entiendes? No se va buscando que los demás sean esclavos, que me obedezcan, pero es porque no ser libre. Todo eso yo sé que es un poco, porque estamos en un lenguaje, vamos, universal, ¿no? Pero la falacia está clarísima para mí. Quita autonomía a la filosofía. ¿Y qué la convierte en una ideología política?
al servicio de la política, de los intereses, digamos, de lo que estamos viendo, porque yo veo que se valen muchas veces de un lenguaje con conceptos filosóficos para defender una opción política, simplemente, se la han destrozado, sencillamente, ¿no? Le han quitado la autonomía, sin embargo, lo consideran negativo. ¿Se puede ser crítico sin autonomía? Pregunto yo, porque está continuamente. Tiene que ser crítico, sin embargo dice, ¿no?, que si tiene autonomía hay que quitarle, digamos, no merece la atención. Y resulta que solamente se puede ser crítico cuando se tiene autonomía. Cuando tiene autonomía, ¿qué clase de crítico va a ser?, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Después, el otro punto, ya no voy a extenderme más, economía de la vida. Esto ya... Para el seminario te refieres, ¿no? Para el seminario, sí, del seminario. Sí, del seminario de economía de la vida, que es la economía del trabajador colectivo universal. Una economía sin trabajo es un absurdo. Hoy parece ser, ¿entiendes?, que quieren sustituir el trabajo, ¿entiendes?, por otro ente, que son, ¿entiendes?, máquinas inteligentes. Y ese es otro debate que tendríamos que saber, ¿entiendes?, que es una máquina inteligente. Ya hemos dicho que la inteligencia es precisamente que el trabajo es la actividad inteligente de la vida. Por lo tanto, la economía de la vida se basa en eso. ¿Cuál es el referente esencial? Yo le llamo el axioma vivo de toda economía. Porque ahí sí quiero meterme un poquito ya con la cuestión, que aquí no me quiero meter mucho porque si no, con la cuestión de Marx, ¿no? La salud, no hay una salud histórica. La salud, lo que no ha habido, lo que sí es histórico es la medicina. La medicina ha ido evolucionando porque, ¿entiendes?, ¿no?, muchas veces ha matado más que ha curado. Entonces la medicina tiene una historia, pero la salud no. Y precisamente es la base, ¿no?, la regulación de nuestro organismo conforme a sus propias leyes, ¿no?, de desgaste y restitución, es una base económica del cuerpo. Y como no nos atengamos a esa, todo lo demás, ¿entienden?, ¿no?, es utilización del cuerpo. Hasta ahí me quedo. Por eso le llamo una economía del trabajador colectivo, que es el que tiene el desgaste suficiente y la restitución que debe de tener para crear sus condiciones objetivas y subjetivas de realización de esa actividad. Filosofía de una nueva praxis es la filosofía del trabajador colectivo. ¿Qué es una filosofía? ¿Qué es la filosofía en el fondo, en este sentido que yo lo estoy diciendo, ¿no? Pues es precisamente la teoría de la realización de lo que somos, conforme, digámonos, a la totalidad de nuestras realizaciones. Eso es lo que ha hecho la filosofía, pero desde el punto de vista muchas veces de la clase, ahora desde el trabajador colectivo. Desde el punto de vista de la realización total que llevamos a cabo social, la filosofía tiene que encontrar el lenguaje que unifique y relacione las diferentes partes de ese trabajo social colectivo. El otro tema sería desigualdades y fronteras como causa del imperialismo. Eso ya como lo hemos comentado, Rosario ya no vale más, ¿no? Hemos dicho que, bueno, lo que ya hemos comentado. Y por último, el papel de la política en el proceso de transformación social. La política, el marxismo, tanto como el anarquismo, lo han considerado que cuanto menos mejor, hasta que llega un momento que desaparezca, ¿no? Hemos dicho que esto no, hemos ido al contrario. El pensamiento postmoderno quiere poner la referencia absoluta social, la política. Entonces, el problema que se presenta es si vamos hacia una sociedad comunista, ¿qué papel tiene que tener la política en ese proceso de transformación social? Es compleja, porque si nos vamos a las instituciones vigentes, ya estamos viendo lo que pasa, tienen que legitimar, digamos, ¿no?, al adversario, porque nadie tiene la razón, según se dice. Y todo eso crea un conflicto de izquierda permanente. No sabe lo que hacer, nos metemos en las instituciones y acaba, digamos, obedeciendo a las instituciones y a la Constitución, que no es nuestra, y a muchas cosas que no son nuestras. Entonces, ¿cuál sería el proceso de llevar a cabo esa transformación desde todos estos puntos? No se pueden separar unos de otros. Y bueno, ya por mí he dicho ya bastante, me parece. Os toca a vosotros si queréis hacer preguntas, de la temática. Pues ahora, si